Migrar no es solo hacer una maleta y cruzar una frontera. Migrar implica despedirse del mundo entero, la familia, los amigos, la comida, la forma de hablar, la rutina e incluso la idea de lo que uno tenía de sí mismo. Y aunque desde afuera solo vemos el destino, lo que realmente marca la vida emocional de un migrante es su mundo interno, su viaje interno, el duelo por lo que dejó atrás, la incertidumbre, la soledad, el choque cultural, el esfuerzo por adaptarse y la reconstrucción de la propia identidad. Hoy, junto al doctor Cristian Prado, hablaremos sobre qué es lo que se ve en ese viaje del migrante, las heridas silenciosas, las fronteras invisibles y los caminos para acompañar con empatía a este estado de salud mental. Soy Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Doctor Prado, bienvenido a Cayetanamente. Un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí y compartir una charla con ustedes. Es muy importante tener su presencia, sobre todo porque este es un tema que pocas personas han explorado relacionado con la salud mental. La migración y cómo afecta la migración en la salud mental, doctor. Claro que sí. La migración es un tema que tiene que ver mucho con la salud mental porque tiene un impacto sobre ella, ¿no? El migrar, pues uno puede migrar de una ciudad a otra ciudad, puede migrar de un país, por ejemplo, puede migrar a otro país. Entonces, esto en la medida en cómo va a ser, cómo se va a dar la migración, debido a qué factores favorables o desfavorables, el paciente puede desarrollar o no un impacto sobre su salud mental, ¿no? Si, por ejemplo, si la migración se da, pues con unas situaciones desfavorables, faltas de recursos, si el migrante viaja solo, por ejemplo, sin su familia, si hay un problema de exclusión social o una situación laboral inestable, esto a nivel de salud mental, el impacto va a ser considerable. Mire que ya hablar de la migración implica ir a otro contexto que necesariamente implica una adaptación. Pero si a esta situación de adaptación le agregamos estos elementos que está señalando, entonces se convierte quizás en un proceso un poco más difícil. Claro que sí. Cuando uno migra hacia otro país, pues dependiendo de las condiciones favorables o desfavorables, ya el hecho de migrar no solamente implica salir de su país, sino también significa distanciarse de su ciudad, de su cultura, de su gastronomía, de su ambiente, de su familia, de sus costumbres, ¿no? A otra cultura totalmente distinta, ¿no? Y con oportunidades quizás diferentes. Claro. En la medida en que las condiciones van a ser favorables o desfavorables, como lo dije, esto le va a costar mucho más a la persona, ¿no? Justamente en ese sentido viene la situación de que cómo va a sentirse afectado la persona. Probablemente hay ciertas condiciones psicológicas o rasgos de personalidad que podrían llamarse más vulnerables que otras personas para que este proceso se dé de manera más favorable en las personas. Correcto. Por decir así, el migrante la va a pasar, digamos, le va a costar mucho más dependiendo, por ejemplo, si es una persona con con antecedentes psicológicos o psiquiátricos previamente, si por ejemplo sale de un hogar con una familia desestructurada, por ejemplo, si sale, por ejemplo, de una situación de buscar una protección, un asilo, por ejemplo, en otro país, si por ejemplo la persona tenía antecedentes en la infancia complicadas, situaciones traumáticas, esto lógicamente en salud mental va a pasarle determinada factura, por decir así, por llamarlo así, y es muy probable que a esta persona le cueste adaptarse a su nuevo lugar.
Entonces digamos, el índice de gravedad de su salud mental podría verse afectado con mayor vulnerabilidad. Correcto, correcto, correcto. ¿Y qué pasa de repente en las personas que no han tenido molestias a este nivel, ¿no? Pero el hecho de que ya pasan a estar en otro lugar, podría empezar a estas situaciones repercutirles en su salud mental? Hay personas que, por ejemplo, en situación de indefensión, por ejemplo, en situación de indocumentación, por ejemplo, gente que no está no tiene los documentos en regla, por ejemplo, o no tiene un trabajo, o no tiene un hogar muchas veces. Incluso hay casos de personas que van a otro país con determinadas promesas o determinadas expectativas y no se cumplen. Esto va a significar que la persona pues desarrolle determinados síntomas psíquicos, ¿no? Tristeza, ansiedad, dolor de cabeza, pues irritabilidad, ¿no? Y algunos otros síntomas físicos. En este proceso, en este grupo de personas que tienen esta condición, decirlo de alguna manera, ¿cuáles son los elementos que más han sido sobresalientes en su estado mental? ¿Más problemas de depresión, más ansiedad? ¿Qué elementos se está visualizando más? Las personas que tienen un duelo migratorio extremo, por ejemplo, ¿no? Por llamarlo así, desarrollan síntomas, episodios de ansiedad, por ejemplo, insomnio, dolor de cabeza, desarrollan, por ejemplo, lo que son irritabilidad, miedos. Hay que tomar en cuenta también que actualmente están viviendo una migración a diferentes países con determinados prejuicios, ¿no? Entonces, no hay una migración controlada y muchas veces estas personas salen de su país por situaciones difíciles y van a otros países y encima tienen que vivir prácticamente aisladas porque pueden ser que sean víctimas de requisas o de redadas, por ejemplo, para detenerlos, ¿no? Como están indocumentados y estas personas no están tranquilas, están muy nerviosas, muy expectativas, en un estado de alerta, no duermen bien. ¿Podría ser que se puede considerar como parte de este proceso que aparezcan estos comportamientos debido a todas las condiciones y que la persona de pronto sepa que es algo que puede ocurrir, ¿no? Y que lo tiene que saber, ¿no? Porque tiene que cuidar su salud mental? Claro. Las personas, no es lo mismo una persona que viaja, por ejemplo, a otro país, migra a otro país con un contrato de trabajo, con un lugar donde va a llegar, con un grupo de amistades que lo va a recibir, al otro caso de otra que va a la persona deriva. que tiene que viajar a la incertidumbre, ¿no? A veces no tiene ni un conocido en el otro lugar donde va a ir, no tiene un hogar donde va a llegar, no tiene ni siquiera, ya incluso han habido casos de personas que llegan con falsas promesas de trabajos que le dijeron que iban a tener una remuneración determinada y un puesto determinado y terminaron haciendo otras cosas. Una decepción. Y la decepción. Entonces claro, estas personas tienen más riesgo, ¿no? de producirse alguno de estos síntomas, ¿no? A nivel psíquico. Doctor, y teniendo esta casuística, sabiendo que esto puede ocurrir, ¿de qué manera se puede prevenir, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros intervenir en este aspecto? Primero que nada, que hay que hablar del tema. Es importante en salud mental hacer la difusión de que el migrante puede presentar estos síntomas, ¿no? Si viaja bajo determinadas condiciones. Y lo segundo es que cuando se presente o tengamos algún caso de esto o experimentemos algo de lo que estamos comentando, la persona tiene que buscar algún profesional de la salud,
hay países donde, por ejemplo, hay entidades donde brindan apoyo al inmigrante, ¿no? Totalmente sin ningún tipo de coste. Eh, y, y lo otro es que procurar, sobre todo, la persona es un ser social, eh, entonces lo importante es refugiarse en grupos eh, de su misma cultura, de su misma etnia, ¿no? De su mismo país, que le puedan brindar un soporte, ¿no? Amigos, por ejemplo, y eso es un poco lo que podríamos recomendar, ¿no? Este, y desde su punto de vista, ¿por qué es importante que esta persona se dé cuenta la necesidad de un apoyo en su salud mental? ¿Qué le va a repercutir, ¿no? Para próximamente, de repente, los planes que tiene? ¿Por qué es importante el apoyo? En salud mental, como otras especialidades, como la especialidad del corazón, la especialidad, digamos, como cualquier otra especialidad médica, siempre la actuación temprana siempre puede evitar consecuencias mayores, ¿no? Porque si actuamos inmediatamente, si le brindamos a esta persona el apoyo, la ayuda que necesita, ¿no? Podemos evitar incluso que el paciente, pues, en algún momento tenga que tomar algún tipo de tratamiento o hacer tratamientos más prolongados, o incluso tener que causarle una disfuncionalidad mayor, ¿no? A nivel en sus actividades, ¿no? Siempre toda actuación precoz en salud mental es muchísimo mejor, ¿no? Y para actuar a tiempo hay que informar a las personas, y que no hay ningún tipo y evitar los prejuicios. No pasa nada si siento ansiedad, si siento tristeza, si siento miedo, si tengo pensamientos raros, extraños, pues buscar ayuda profesional sanitario. A veces las personas no se dan cuenta el valor que tiene el evitar esta situación, el declarar, ¿no?, que se sienten mal, ¿no?, de que eso es algo que puede ocurrir a cualquier persona, ¿no?, y más bien tienen una vergüenza social frente a esa situación, ¿no? Qué importante es que la persona pueda declarar, ¿no es así? Correcto. Eso es importante, que la persona comunique. Ya solamente el comunicar, el hablar, el escuchar, es terapéutico, ¿no? Claro. Lamentablemente a veces ocurren que pensamos que si vamos a acudir a algún tipo de servicio de salud mental, estamos mostrando algún tipo de debilidad, o van a pensar que tengo algo más grave, o lo que se dice, pues, conocidamente como estoy mal de la cabeza, ¿no? ¿Y qué van a decir el resto? ¿Qué van a decir? Incluso puede exagerar o asumir, ¿no?, condiciones que no existen, ¿no? Y entonces esto se crea mayor problema. Sí, es correcto, totalmente correcto. Doctor, hay algo importante que señaló de que la persona tiene que saber enfrentar. ¿Eso significa que es importante que desarrolle habilidades de afronte en este caso? Sí, sobre todo, pues, hablar con la familia, buscar ayuda precozmente cuando experimente esto, ¿no? Por ejemplo, con algunos de los síntomas que hemos dicho, para que se le brinde estrategias de afrontamiento, explicarles que hay entidades o hay lugares donde se le puede ayudar al migrante, ¿no?, que viene y que está solo aquí, ¿no?, y que no tiene amigos. Hay recursos que se le puede ofrecer. Me gustaría preguntarle cómo la persona puede distinguir entre que simplemente necesita un apoyo, de repente una situación de cercanía, crear vínculos para estabilizarse, o aquella persona que ya necesita una atención un poco más especializada, ¿no? ¿Qué indicadores de pronto debe reconocer para que sepa que hay un compromiso y que necesita un apoyo más serio? Correcto. Si la persona, por ejemplo, vemos que, cuando una persona viaja a otro país, se desplaza y deja atrás todo lo que habíamos narrado anteriormente, experimenta un duelo, ¿no? El duelo es un proceso adaptativo, ¿no?, ante una situación, ante una pérdida. Y eso nos va a ocurrir a muchos de los que viajamos.
Eh, pero cuando esto, y vamos, es normal experimentar pues incertidumbre, momentos de tristeza, preguntarse, sentimientos de soledad. Eso es algo adaptativo. Pero cuando ya empiezo yo a postergar, a dejar de hacer mis actividades, a dejar, por ejemplo, a que esto interfiera con mi alimento, con mi descanso nocturno, que esté llorando la mayor parte del día, cuando tengo pensamientos extraños, eh, pensamientos de querer hacerme daño, por ejemplo, de no saber nada, de querer pues terminar con todo, ¿no? Ya debería hacernos pensar de que esta persona pues está pasando por una situación, por un trastorno que necesita una atención inmediata. Que necesita regularse, ¿no? Regular su comportamiento, regularse emocionalmente y eso lo tiene que hacer con un apoyo especializado. Correcto, sí, correcto, es así, con un estudio especializado, ya sea a nivel psicológico o a nivel de los especialistas de psiquiatría. Ha señalado que de todas maneras entramos a una condición de duelo, ¿no? A veces no lo entienden, ¿no? Porque solamente asumimos que el duelo de repente es la pérdida de una persona, ¿no? Físicamente, pero es más grande este concepto, ¿no es así? Porque están perdiendo su hogar, están perdiendo amigos, ¿no? ¿Es así como debemos entenderlo, doctor? Correcto, es así y es más, el duelo migratorio, a diferencia del duelo, por ejemplo, por la pérdida de una madre, de un ser querido, el, el país no ha desaparecido, el país está ahí, ¿no? Está a kilómetros de donde está el migrante, ¿no? Y, y entonces siempre existe la preocupación de cómo está al otro lado, no solamente, no solamente es el migrante que viaja y que busca sacar una familia adelante, por ejemplo, bajo determinadas circunstancias, no solamente tiene que estar preocupado por sobrevivir él, sino muchas veces por ayudar a su familia que se queda en el país y preocuparse, por ejemplo, si su familia va a venir con él, pensando en si lo va a repatriar. Encima, el duelo, en este caso, claro, el país, en todo momento está en la cabeza del migrante. El país no se ha perdido. Doctor, fíjese que el público en general lo va a escuchar y probablemente van a querer saber qué recomendaciones haría usted como especialista si ellos están pasando por un estado psicológico no favorable, ¿no? ¿Qué podría usted brindarle como recomendaciones para que hagan un primer paso hacia su búsqueda de bienestar? Lo primero es por decir así, brindarle a la persona la confianza para que la otra persona pueda contar o pueda comentarnos cómo se siente emocionalmente y que no va a haber ningún tipo de prejuicios, que no va a haber ningún tipo de pensamientos que vamos a criticarlo o que vamos a pensar que está exagerando. Brindarle la confianza para que la otra persona cuente y se exprese realmente y sobre todo escuchar. Y luego y lo siguiente es buscar inmediatamente la ayuda profesional, ¿no? Ya sea a través de de la psicología o a través de la psiquiatría. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que las personas, después de saber toda esta atmósfera que ellos pasan, vamos a ser cada vez más empáticos, ¿no? Y poder apoyarlos a las personas que pueden estar pasando por una molestia por la condición de migración que tienen. Muchas gracias, doctor. Creo que sí. Nada, un placer y a sus órdenes. Gracias. Un dato importante que debemos considerar. ¿Sabías que muchos migrantes viven lo que se conoce como el duelo ambiguo? Ese es un tipo de duelo en que la pérdida no es total ni concreta. No desaparece la familia, no desaparece el país, pero ya no están a nuestro alcance. Y es estar, pero no estar. Genera una sensación de vacío, de confusión y nostalgia sobre todo, que puede durar por mucho tiempo. Es importante considerar, un migrante puede despertar extrañado con un plato, una expresión, un olor, un café, aquellas piezas que eran parte de su identidad y que siguen vivas en él, pero ya no forma parte de su día a día.
El duelo ambiguo no se celebra como un funeral que se celebra por la pérdida de una persona, ni una despedida. Lo que se hace se gestiona, se construye un nuevo equilibrio entre lo que dejamos y lo que está creándose nuevamente. Entender así ayuda a no exigir una superación, ayuda a que no posterguemos nuestro bienestar psicológico y no minimizar la pena, sino más bien reconocer que la migración es una historia de pérdidas, pero también la resiliencia forma parte de nuestro bienestar. Porque acompañar empieza al reconocimiento de esa nostalgia y no es una debilidad reconocerlo, es un recordatorio de lo que alguna vez fue y de pronto tenerlo como algo muy positivo dentro de nuestra identidad. Para responder algunas preguntas, tengo la pregunta de Ana Lucía, quien con 20 años desde Lima nos dice: mi hermano migró a Chile y cada vez lo siento más apagado. ¿Cómo puedo apoyarlo sin presionar? Realmente esta conducta de expresar que está más decaído, con poco ánimo, es propio del proceso de adaptación. Por eso es importante tener en cuenta que esto es necesario que él lo reconozca y busque habilidades o herramientas para poder enfrentarlo. Ahora, sin presionarlo, tal como lo dices, es importante que él sepa que esto es básico, que es parte de este proceso y que lo acepte para poder adaptarse cada vez mejor. Tengo la pregunta de Elías, de 24 años, desde Arequipa, nos dice: migré hace un año y a veces me avergüenza pedir ayuda porque siento que debería poder solo. ¿Cómo manejo esa sensación? Es importante que consideres que este proceso de emigrar va a traer una serie de esfuerzos y modos de afrontamiento que a veces no estamos preparados. En la medida que uno pida ayuda, es en la medida que uno busca el bienestar psicológico. Uno debe sentirlo como un elemento básico para buscar el bienestar y no como algo que pueda avergonzar, porque es un comportamiento normal que se puede dar en todas las personas que se han trasladado de un lugar a otro y necesitan mejorar su adaptación. Una siguiente pregunta es de Sofía, 22 años. Ella desde Piura nos pregunta: cuando la tristeza por extrañar casa se vuelve un problema de salud mental, ¿no? Esto ocurre dentro del proceso de adaptación. La tristeza viene a ser una baja de estado de ánimo porque esto vincula con la nostalgia que tenemos de lo que dejamos atrás. Por eso es importante que en un proceso de migración uno tenga en cuenta que no solamente cambia de lugar, sino también cambia de estados emocionales dependiendo de las circunstancias en que se presente. Entonces es importante afrontar esto como un nuevo proceso. La aceptación y la nueva expectativa que se tiene en el lugar nuevo puede ayudar muchísimo a plantearnos una búsqueda de nuestro bienestar psicológico. Muchísimas gracias. Siempre esperamos contar con sus inquietudes y gustosamente para poder responder estas. Con la entrevista del Dr. Prado hemos podido reconocer que emigrar es empezar de nuevo, pero también es partir con pedazos del alma a un lugar que no conocemos. Acompañar a un migrante no es dar soluciones, es dar más bien un espacio de escucha y dignidad. Las heridas se curan mejor cuando se sienten visitadas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con el Dr. Prado y creo que esto va a ser de mucho beneficio. Soy Dani Araujo y nos vemos en el próximo programa.